Vale, perfecto. Ya empezó a Ya grabar. estamos. Ajá. Bueno, entonces ahora sí, lo que conversamos con algunos y algunas estudiantes en días pasados y con la consulta que se hizo con la representación estudiantil y con los colegas del Departamento de Historia, pues acordamos hacer esta presentación, digamos, en el marco del paro, para pues incentivar algunas reflexiones que pues realimenten, cualifiquen pues la justa protesta en la que estamos. Entonces, pues esa es un poco la intención. Quiero decir que algunas de las fotos que voy a usar pues hacen parte de la investigación que estamos adelantando sobre la Universidad Nacional en el conflicto armado, los años del conflicto armado. Y en particular, pues recientemente, como por ejemplo la que está arriba y la que dio origen al afiche, son parte de una colección de fotografías del profesor Mora, quien las donó pues al al archivo de la universidad, y desde allí pues nos fueron facilitadas. La de abajo sí creo que es el semanario Voz. Bien. Comienzo con una referencia a lo que va a ser el hito histórico en América Latina y tal vez mundial del movimiento estudiantil, que es la Reforma de Córdoba o el movimiento de Córdoba de 1918, hace 23 años, 22 años. Ellos, entre otras cosas, planteaban esto que me parece tiene mucha vigencia todavía un siglo y pico después. Decían los estudiantes de Córdoba, Argentina, nuestro régimen universitario es anacrónico. La Federación Universitaria de Córdoba reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los estudiantes. Mantener la actual relación de gobernantes y gobernados es agitar el fermento de futuros trastornos. Se refería sobre todo al marco de las universidades, pero también estaban pensando en los países, y hay que tener en cuenta que en este movimiento común, muchos que se dieron en esa época, hacían parte, digamos, del centenario de las conmemoración del centenario de la independencia, y por eso muchas de esas referencias como a la soberanía, al gobierno propio, etcétera, etcétera. Bien, antes de proceder a la exposición, pues quería hacer algunas precisiones de orden conceptual. Posiblemente en el momento de debate algunas se puedan discutir. Simplemente decirle desde dónde hago esta presentación. Bueno, decimos que el movimiento estudiantil es heterogéneo, lo cual pues, es común y es general para todo movimiento social. No hay un solo movimiento que pueda uno decir que es homogéneo. Ahora, particularmente el movimiento estudiantil es heterogéneo por cosas que vamos a ver, porque no responde propiamente a una clase social, sino a varias, por decirlo así, o a distintos segmentos. Porque tiene, digamos, en su seno una profunda diversidad de género, de raza, de etnia, de clase, de orientación sexual, de región. Entonces, y una característica que vamos a desarrollar más adelante, y es que es generacional, y tal vez eso le da, digamos, como una particularidad al movimiento estudiantil. Si bien todos los movimientos sociales se van transformando con el paso de generaciones, en el caso del movimiento estudiantil, cohortes de 5, 10 años van modificando, pues no radicalmente, porque hay muchas continuidades, y de hecho ustedes viven herencias o mantienen herencias de movimientos anteriores, pero yo mismo, que llevo ya mis años en la universidad, veo, por ejemplo, que la generación de la MANE ya no está, por lo menos en pregrado, por supuesto. Algunos están en posgrado, algunos ya son profesores, profesoras, pero el grueso del movimiento de la MANE está ya en otras instancias de la vida, de la sociedad.
Entonces, lo generacional hace que esa mutación que vive todo movimiento social de alguna manera se acelere. Decimos que no representa una clase, sino distintos segmentos o partes de clase. ¿Con esto qué quiero decir? No es que el movimiento estudiantil esté al margen de lo que puede ser el conflicto, por ejemplo, socioeconómico y político de la sociedad. No, por el contrario, es un actor fundamental. Pero no representa una clase. No podemos decir que el movimiento estudiantil es la clase media, por ejemplo, aunque podríamos señalar que muchas de sus integrantes son parte de la clase media, pero también hay sectores populares, sectores obreros, campesinos, indígenas incluso, afros con admisión especial en nuestras universidades. Y también hay gente de clases altas, aún en nuestras universidades públicas. Entonces, no podemos decir que la característica, como en algún momento algunos autores marxistas intentaron hacerlo, y es caracterizar al movimiento estudiantil como un movimiento de clase, pues por lo menos mi idea y mi afirmación es que no lo es, no responde a una sola clase, sino a distintos sectores. Pero esto no lo aleja, digamos, de las luchas populares, como vamos a ver. Su principal campo de conflicto, esto también es polémico, su principal campo de conflicto es lo educativo, si se quiere, cultural, pensando en estos términos de Bourdieu, del campo, etc. Pero no se circunscribe a eso, o por lo menos conecta la lucha por el campo educativo o cultural en debates y disputas políticas, sociales, también si se quiere económicas. Vamos a ver más adelante que el movimiento estudiantil es un actor clave en la lucha por la autonomía nacional, por la independencia, por, digamos, una cultura propia, unas formas de conocimiento propias contra el colonialismo, neocolonialismo, todas estas cosas. Al mismo tiempo, es un actor clave por la democracia, contra las dictaduras, contra los regímenes autoritarios, etc. Entonces, claro, es un actor también político, social y político. Pero, digamos, su campo específico de conflicto, como lo señalábamos, incluso desde la reforma de Córdoba, sino antes, es el educativo. Bueno, ya decíamos lo de generacional. Encontramos un predominio de los estudiantes universitarios, tal vez sobre todo en las universidades públicas, pero claro, en la medida en que la matrícula de las universidades privadas ha aumentado mucho, no así necesariamente su militancia, aunque también a veces se expresa. También se cuenta o cuentan los estudiantes de educación técnica de secundaria, los de primaria, pues obviamente no tanto por su corta edad. Y un aspecto también muy polémico es que la historia del movimiento estudiantil, por lo menos desde los 60 para acá, ha estado muy ligada con la historia de las izquierdas, armadas y no armadas. Y eso no es, bueno, eso responde a muchas cosas. En parte, en una radicalización del mismo movimiento estudiantil, en parte porque va a haber una coincidencia en ciertos idearios, ciertas agendas políticas con las izquierdas, y en parte porque muchos de los cuadros de los líderes de izquierda provienen del movimiento estudiantil. Pero eso no quiere decir que sea igual, y con el tiempo y sobre todo ustedes en generaciones recientes se ha aumentado más, por decirlo así, la autonomía con relación no solamente a los partidos tradicionales, algo que ya se vio desde los 60, sino que incluso con relación a los partidos de izquierda y a las insurgencias. Lo cual no quiere decir, como les digo, que no haya habido momentos de cierta cercanía ideológica y política, con aspectos o consecuencias, llamémoslas, positivas en términos de formación política, horizonte, articulación de luchas, pero también negativas, incluso hasta llegar al extremo de fusilamientos y ajusticiamientos que hicieron algunos sectores insurgentes, sobre todo en sus primeros años, de líderes estudiantiles a los que por roces de tipo cultural o ideológico los trataron de enemigos y pues terminaron en, digamos, en circunstancias muy distintas de las que idealmente soñaban. Bueno, pero eso, hay que decirlo, tampoco fue generalizado, y no es que las guerrillas pues hubieran fusilado a todos
los estudiantes y cosas de estas, sino que hubo ese tipo de tensiones. Bueno, pero el grueso de la idea que yo quiero plantear es que ha habido una profunda relación entre el movimiento estudiantil y las izquierdas, digamos, legales, abiertas, pero también con las insurgencias. Realidad o relación que con el tiempo se ha distanciado, se ha hecho más autónomo. Bueno, por fortuna, ustedes hacen parte de una generación que ya casi que no creen en esas formas de autoridad tradicional, o por lo menos toman su distancia en todo sentido. Entonces, eso está muy bien. Bueno, hablamos entonces de unos 7 periodos históricos. Toda periodización, como sabemos en la historia, Michel de Certeau y otros lo han dicho, ya implica una explicación. Entonces, por supuesto, aquí hay una lógica explicativa subyacente, pues que responde, digamos, como a unas variables, sobre todo de corte político, como ustedes se dan cuenta, tanto propias del mismo movimiento como de su relación con el Estado y con el entorno social. Entonces tenemos estos 7 periodos que postulo yo. El primero, que lo llamamos atisbos de libertad, ya lo vamos a ver, y en cada uno de ellos vamos a tratar de presentar algunos hechos sobresalientes o lo que llamamos hitos, pues para precisamente alimentar esta reflexión. El segundo, pues visibilidad oscilante, tiene que ver sobre todo con la República Liberal, que va a tener pues sus particularidades. Viene un tercer periodo que lo llamamos resistencia democrática contra las dictaduras, tanto civil de Laureano como sobre todo militar de Rojas. Lo que también hemos considerado, y en eso coincidimos con muchos autores y autoras, el proceso de radicalización del movimiento estudiantil, su distancia del bipartidismo, que coincide un poco con el Frente Nacional. Un quinto momento que lo caracterizamos como una volcada hacia lo popular, que no quiere decir que antes el movimiento estudiantil no tuviera pues como mucha relación con los sectores populares. De hecho, en los 60 ya comienza a verse eso, pero va a ser algo que va a marcar mucho estos años. Viene un periodo de crisis, 91 al 2010, que tiene que ver mucho también con lo que ocurre a nivel global, digamos, la derrota del socialismo realmente construido, la crisis, digamos, del pensamiento crítico, pues el triunfo o la imposición del neoliberalismo que debilita a los movimientos históricos, obreros y campesinos, a los partidos de izquierda, incluso a las mismas insurgencias. Y en el plano colombiano, pues un poco las expectativas que abrió la constituyente, como el recrudecimiento de la violencia contra los movimientos sociales, que los terminó debilitando, entre otras al movimiento estudiantil. Hay unos momentos de repunte que vamos a ver más adelante, y viene lo que llamamos un poco la recomposición a partir de la movilización de la MANE, con características propias hoy en día. Bien. Bueno. El primer periodo lo titulamos atisbos de libertad. Bien. Digamos que el movimiento estudiantil desde sus comienzos se va a mover entre la reforma, llamémosla universitaria en este caso, o la reforma educacional, ¿sí? Y la política. Política democrática, política antiimperialista, política nacionalista, ¿sí? Y eso va a marcar mucho sus luchas desde el principio, incluso sus formas organizativas. Y es muy difícil a veces hacer la distinción, porque muchas veces se tocan. Cuando, por ejemplo, en los años 20 va a haber huelgas en las universidades, hay que decir que en esa época eran pocas las universidades que existían, la mayoría públicas, también a su vez la mayoría herencias de los colegios, de los viejos colegios santanderistas, con excepción tal vez de la Universidad de Antioquia, que es la más antigua, la nacional, pues que viene, digamos, de la
pudo ser el Colegio Central, etcétera, la Universidad de Cartagena, la Universidad del Cauca, a algunas privadas, el Rosario, el Externado, que se caracterizó, digamos, por oposición a la hegemonía conservadora, y en 1922 se funda la Universidad Libre, en el 30 y pico revive la Universidad Javeriana, y ya pues en los 40 va a venir pues toda esta fundación, por un lado, de universidades públicas más de carácter tecnológico, como la UPTC, como la Universidad de la UIS, como la Universidad del Valle, y pues sobre todo la proliferación de universidades privadas confesionales y no confesionales. Bueno, pues muy rápidamente ese panorama, les cuento que en los años, comienzos del siglo XX, el movimiento estudiantil va a ser, digamos, muy pequeño en cuanto a números, porque las universidades son pocas y los que llegaban, porque en ese momento solo los hombres llegaban a la universidad, eran pues realmente la creme de la creme, un poco, y hay una expresión, llamémosla elitista, y eso no es para descalificar, pero marca mucho. Era un momento en que el bipartidismo pues tenía mucho control del movimiento estudiantil. De hecho, pues prácticamente los grandes líderes como Germán Arciniegas, como el mismo Alzate Avendaño, como los Leopardos, como antes Laureano Gómez, etcétera, venían del bipartidismo, con excepciones como Gerardo Molina o, en fin, algunos que más adelante se van a alinear con políticas socialistas o aún comunistas, pero en su gran mayoría, tal vez hasta los años 50, el movimiento estudiantil va a estar muy enmarcado en el bipartidismo. Y pues también muy marcado por sus orígenes elitistas. Eso le hace, le da una gran ventaja porque le da mucho eco en la opinión pública. Pues Arciniegas escribía editoriales en el Tiempo, José Mar pues escribía editorial con Bariza, pues escribía editoriales, y Luis Tejada escribían editoriales en El Espectador, siendo jóvenes de 20 y pico de años, pues. Ahí hablamos entonces de, a pesar del pequeño número, va a tener una fuerza organizativa muy grande. Hay 4 congresos, por lo menos en los años 20, y uno o dos en los 30, y vamos a ver más adelante por qué disminuye eso. Tenemos una federación universitaria que, además de tener, pues, digamos, mucha red, aunque esas palabras no se utilizaban mucho en esa época, mucha relación, digamos, con núcleos universitarios en el país, también tenía mucha relación con grupos y núcleos universitarios e intelectuales internacionales. Eso era una época de gran circulación intelectual, y sobre eso pues se ha escrito mucho, digamos, toda la participación de Aya de la Torre, de Mariátegui, de Vasconcelos, en fin, de un poco de intelectuales latinoamericanos, incluidos algunos colombianos, en esa circulación de ideas en ese momento. Va a haber su revista, la revista Universidad, que es una revista de Germán Arciniegas, que hay que decir era la figura más notable en ese momento. Y bueno, menciona ahí lo de los carnavales porque va a ser una forma de interacción con la sociedad. Es una tradición inventada, traída de Chile en los años 20, mediados de los 20. Incluso la fecha que se comienza era cuando era el verano allá en Chile. Aquí se va a trasladar después a junio. Al principio, pues son carnavales más de carácter festivo, y realmente durante un tiempo fueron el carnaval o la fiesta pública en Bogotá y en muchas ciudades. Pero con el tiempo se fueron politizando, digamos, muchas de las comparsas comenzaron a mandar mensajes más políticos, e incluso la elección de la reina estudiantil, que generalmente era una señorita de la alta sociedad, pues que se elegía por votación popular, pues no es que ella se haya politizado mucho, pero ya había algunos mensajes más de corte social, etc. Bueno, esos carnavales y la elección de los carnavales fueron decreciendo, sobre todo con la violencia, ya pues
no se ven tan visibles, y la última reina estudiantil fue pues María Arango, que era de la JUCO, y pues en fin, le dio una vuelta simbólica al reinado, y ahí se enterró la cosa. Bien. Bueno, hay que decir que en una investigación que hizo José Abelardo Díaz, pues egresado del doctorado, que hemos trabajado conjuntamente algunos temas, que él encontró, por ejemplo, que ya desde 1908, 1909, había reuniones nacionales e internacionales de estudiantes con plataformas muy similares a las de la Reforma de Córdoba. Pues claro, Córdoba es el hito, y yo lo sigo mencionando, pero pues habrá que decir que en el caso colombiano, por ejemplo, hubo un intento de un congreso gran colombiano estudiantil que finalmente no tuvo la presencia pues de todos los delegados internacionales de Ecuador y Venezuela, y generalmente fue casi de unos cachacos aquí bogotanos, pero que van dando las bases, digamos, de lo que va a ser toda esta lucha por la autonomía universitaria, por la libertad de cátedra. Los estudiantes van a participar decididamente en las jornadas de marzo de 1909 contra Reyes, quien trató de hacer o firmar un tratado de acuerdo con los Estados Unidos para restablecer los negocios tranquilamente a espaldas de la opinión pública. Fue denunciado por Nicolás Esguerra y por otros personajes, y eso produjo una gran movilización ciudadana que pues prácticamente arrinconó a Reyes, quien unos meses después se retiró del poder. Y entonces ahí aparece ya en los rostros de la multitud, como diría Rudé y como lo ilustra Meófilo Medina en la multitud, en la protesta urbana, aparece ya el movimiento estudiantil como un actor muy identificado en los movimientos populares. Ahora, definitivamente, digamos, la mayor participación y desafortunadamente la primera víctima, el primer estudiante caído, va a ocurrir en junio del 29. En esta lucha ciudadana en Bogotá, pero también en algunas otras ciudades del país, contra la rosca, contra un grupo que estaba incrustado en la administración municipal, departamental y en el mismo gobierno conservador, pues rosca corrupta, etcétera, que fue denunciada entre otras por Gaitán y por otros, y en esa movilización ciudadana muere un estudiante de la Universidad Nacional de Derecho, Gonzalo Bravo Pérez, de origen pastuso, incluso era discípulo de Abadía Méndez, pues tomaba clases con él, y pues parece que saliendo de una de esas clases no era de los más activos de la marcha, y como suele ocurrir a veces, que los más activos no son las víctimas, sino tal vez alguien que no tenía que ver mucho con eso, ocurrió el asesinato de Gonzalo Bravo Pérez, que va a ser, digamos, un hito importante, y como lo muestra el mismo Abelardo, José Abelardo, la referencia a la conmemoración de estos eventos va a ser objeto de disputa y de memoria, pues, en el movimiento estudiantil, pues, ya no tanto hasta nuestros días, aunque creo que la mayoría de ustedes, cuando uno habla del 8 y 9 de junio, saben a qué se refiere, porque esto se va a recrear desafortunadamente en forma trágica en el 1954. Pero no nos anticipemos allí. Bueno, bien, entramos en el segundo periodo. Bueno, sobra decir que la foto que estaba allí era la de Gonzalo Bravo Pérez, que lo hemos titulado Visibilidad Oscilante, y decía yo que coincide mucho con la República Liberal. ¿Qué ocurre allí? Cuando suben los liberales al poder, se genera toda una expectativa de carácter reformista, venía agitándose desde las orillas liberales. Bueno, había un partido socialista que se convirtió en partido comunista, que aunque no tenía muchos integrantes, muchos militantes, sí había pues tenido gran liderazgo en las huelgas obreras del decenio pasado, hasta la masacre de las bananeras,
pues hasta la huelga bananera, la huelga petrolera, etcétera. Pero ese partido pues había sido, digamos, muy golpeado, y la misma Internacional Comunista a la que pertenecía, entonces decidió transformarlo en Partido Comunista, un poco más ortodoxo, etcétera. Pero bueno, no es esa la historia que quiero contar, sino decir que sobre todo desde el lado liberal, pues había toda una expectativa de corte reformista, reforma agraria, reforma educativa y cosas de estas. Algo se va a hacer, y pues no es este el espacio para hacer una evaluación, una valoración de lo que fue la República Liberal. Sin duda algo se avanzó en términos de laboral, en términos, por ejemplo, la ley 200 de tierras, pues que generó más expectativas que realmente transformación agraria. Hubo la ley orgánica de la Universidad Nacional, y pues hay que reconocer que López Pumarejo no solamente le ratificó todos estos rasgos de autonomía universitaria, sino que le dio pues un espacio físico y que pudo congregar a las facultades que antes estaban dispersas por la ciudad en lo que hoy es la ciudad universitaria, o pues sí, como la conocemos, con la construcción incluso de muchos edificios, algunos de ellos emblemáticos en términos de arquitectura, etcétera, etcétera. Pero eso no se hizo, pues se hizo a costa, o digamos, incluyendo a muchos del liderazgo estudiantil, especialmente liberal. Prácticamente los ministros, sobre todo de López, provenían del movimiento estudiantil. Alberto Lleras Camargo, Arciniegas, el mismo Echandía, en fin, hasta Gaitán, que no fue ministro en ese caso, pero alcalde de Bogotá, pues por un corto tiempo, fueron de alguna manera cooptados, o ellos mismos se sintieron pues como parte del movimiento liberal, sí, de ese momento de reformismo, y se integraron pues al proyecto educativo liberal, que de paso es algo muy interesante y que tampoco aquí podríamos desarrollar mucho, que alguien como Renan Silva lo ha trabajado mucho, toda la proyección, dijéramos, hacia la cultura popular, las bibliotecas aldeanas, todo el inicio que ya venía desde antes, pero el desarrollo de una radiodifusión al servicio, digamos, de la educación popular, el establecimiento de bibliotecas ambulantes. Bueno, toda esta cuestión, pues obviamente hizo muy atractivo a muchos de los líderes estudiantiles, especialmente liberales, que se incluyeron, digamos, en el proyecto. Por su parte, los líderes conservadores, pues más bien, obviamente se radicalizaron, se opusieron, y bueno, tuvieron figura destacada en esa oposición. Ya mencionábamos al Alzate Avendaño, a los Leopardos y otros que van a estar por allí influyendo. Y bueno, Laureano Gómez, que ya era un poquito mayorcito, no era, ya sus años de estudiante ya habían pasado un poco más, pero van a estar allí pues como más bien en la oposición. Bien, allí hubo un par de, los eventos allí no fueron muy abundantes. Hay un par que señalamos. Por un lado, un paro en 1938, del cual tomé estas fotos del artículo que salió publicado en el Anuario Colombiano de Historia Social y la Cultura sobre ese paro. Pues es chistoso, pero pues, y estamos en el 38, vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y estas máscaras que usan la policía, pues parece que en algún momento hubo gases para desalojar. Estoy hablando del 38, no de 2021, pues gases para desalojar a los estudiantes que se habían tal vez apoderado de algunos edificios. El paro arrancó por dos reclamos. Una oposición a lo que era un poco los preuniversitarios, las famosas prepas, un poco en el caso mexicano, pues que son unos par de años para educar o propiciar el ingreso más adecuado de los estudiantes a las universidades. Entonces, el gobierno de López, pues pensó porque esto todavía era el gobierno de López en sus estertores, pensó en hacer estos preuniversitarios, y lo otro era el examen de admisión, que ya existía, pero que se había convertido, dijéramos, en una gran traba
para que ingresara pues mucha gente a la universidad. En ese caso era pues, eso fue una huelga en la nacional, pero que tuvo apoyo en otras universidades públicas y algunas privadas. El gobierno lo interpretó un poco como un paro conservador y lo tachó así. Siempre va, esa es una constante, el Estado y los gobiernos de turno pues tratan de minimizar y estigmatizar a sus antagonistas, convertirlos en enemigos y así ilegitimarlos. Entonces, la forma como López y los liberales dijeron es que era un paro conservador y no sé qué cosas, la huelga no, en realidad fue casi que, incluso hubo comunistas, líderes simpatizantes del Partido Comunista, socialistas, que participaron y aún liberales. Entonces no fue propiamente un movimiento político como quiso mostrarlo López. En cambio, hacia el final de su segundo mandato, bueno, casi que la mitad, pero como él renunció en el 45 a su segundo mandato, López sí enfrentó unas marchas y protestas estudiantiles, en este caso sobre todo de las universidades más conservadoras, más confesionales, sobre todo la Javeriana de Bogotá y la Bolivariana de Medellín, que eran en ese momento pues tal vez las más visibles. Y pues allí sí tal vez la influencia política de oposición al gobierno liberal pues fue más marcada. Y realmente allí, claro, había muchos motivos de reclamo porque el país estaba pues, como el mundo estaba todavía sometido a toda la cuestión de la Segunda Guerra Mundial y a una orientación de las industrias hacia la economía de guerra, lo cual hizo que escasearan pues muchos bienes de consumo y sobre todo repuestos de vehículos, llantas y toda esa cosa, y eso hizo pues que el transporte se dificultara mucho, paros cívicos, y en eso pues salieron pues algunas marchas estudiantiles supuestamente contra la presencia de gentes masonas y liberales en las universidades públicas, cosas de estas que tal vez le dan un rasgo más confesional a esas protestas. Pero no quisiera calificar todo el movimiento estudiantil de ese momento simplemente como un movimiento conservador. Seguramente más investigaciones irán mostrando que hubo otro tipo de protestas o rasgos distintos en lo que estamos viendo. Bueno, vamos entonces al tercer momento, la resistencia democrática. Hablamos de 1946 a 1957. Aquí vemos entonces dos escenas, pues tal vez en ese orden de las marchas de junio, del 9 de junio del 54 y el disparo de los soldados que hacían parte del Batallón Colombia contra la multitud y el asesinato de unos 10 estudiantes. Es un marcado periodo, un periodo marcado, perdón, por la oposición a, sobre todo a las dictaduras, como digo, civil y militar. Durante el gobierno de Ospina hubo pues movilización y mucho apoyo porque el rector, curiosamente Ospina Pérez mantuvo a Gerardo Molina como rector muchos años, incluso hasta los años del 9 de abril, hasta el momento del 9 de abril, en algún dejo pues conciliador tal vez, o muy realista de parte de un empresario antioqueño como era Ospina Pérez. Entonces Molina más bien encontraba mucha pues, oposición o críticas de parte sobre todo de sectores clericales y conservadores. El 9 de abril la universidad, pues como tal no participó, pero estudiantes de la universidad se tomaron la estación de la emisora nacional y durante unas horas estuvieron pues transmitiendo arengas, entrevistas, mensajes, pues llamémoslos revolucionarios, hasta que el ejército pues los rodeó y para evitar una masacre pues ellos desalojaron esas instalaciones. Y luego, pues según me contaba un testigo o alguien que participó en esos hechos, pues hicieron un recorrido pues, por la ciudad con un bus de la universidad y pues gritando vivas pues a la revolución y cosas de estas.
pero digamos no fue una participación oficial de la universidad, sino de unos estudiantes. Más bien entonces lo encontramos ya como movimiento cuando pues al año de que ha subido Rojas, quieren conmemorar los 25 años del asesinato de Bravo Pérez y pues con la aceptación del gobierno en un principio, pues realizan una marcha que termina el 8 de junio en un choque ahí en el predio de la Universidad Nacional, del lado de donde hoy es Filosofía, la entrada de la 26, y allí la PM, que era la policía militar, que era un sector del ejército que hacía pues vigilancia, era un poco el SMAT de la época, para que me entiendan, obviamente no tenía toda esa capacidad de todas esas uniformes y esas armas y todo, pero pues la EPM que estaba rodeando a la universidad pues interviene o entra y algún estudiante pues trata de alegar con los militares que están entrando a la universidad y es asesinado, Uriel Gutiérrez. Y entonces, a raíz del asesinato de Uriel Gutiérrez, al otro día, no solamente los estudiantes de la Nacional, sino de todas las universidades de Bogotá y en el país, salen a marchar, pues un desfile fúnebre. El gobierno no les permitía ingresar a la Plaza de Bolívar, como suele ocurrir, y entonces los detienen, esto es unas calles antes de la Plaza de Bolívar, después de la Jiménez. Los estudiantes se detienen, pues en la foto de la izquierda vemos pues, que no se le ve, pues, digamos, una agresividad ni militancia, por el contrario. Y vienen unos disparos, el gobierno dijo que, que del lado de los estudiantes habían disparado, los estudiantes siempre afirmaron que ellos pues, no iban armados y que no dispararon. En una entrevista de las últimas que dio el general Ruiz Novoa, le pregunté un poco por esto y me dijo que él no estaba en el país en ese momento, él estaba en Corea, etcétera. Pero él me afirmó, me dijo, mire, yo creo que eso fue la inexperiencia de un soldado que se le disparó el arma y sus compañeros creyeron que habían sido atacados y respondieron con bala. Bueno, esa es una explicación un poco benévola de Ruiz Novoa. El hecho es que así parece que se presentaron los hechos, es decir, que realmente fue desde los soldados que dispararon. El gobierno dijo que había sido un complot laureano comunista, porque hay que decir que Rojas era profundamente anticomunista y bueno, enemistado con Laureano también, entonces juntó los dos polos de los dos extremos políticos y les echó la culpa. Esto es algo que, por ejemplo, comenzó a molestar en los sectores militares, pues este tipo de mentiras, porque muchos adentro sabían que la cosa no había sido así. Lo mismo lo que ocurrió con el estallido de los camiones cargados de dinamita en Cali, en el año 56, que estallaron cerca precisamente de un barrio popular. Rojas volvió al expediente de que era un complot comunista laureanista, pero los mismos militares sabían que había sido un descuido y que meter camiones llenos dejar camiones llenos de dinamita en pleno centro de una ciudad, pues era un riesgo. Bueno, eso generó una enemistad profunda del movimiento estudiantil con Rojas y eso terminó contribuyendo pues a la caída de Rojas en el 57. Realmente los estudiantes fueron la fuerza definitiva en la caída de Rojas. Pusieron los muertos, como siempre suele ocurrir. Y bueno, en ese momento el bipartidismo, que se llamaba primero Frente Civil y después Frente Nacional, pues muy entusiasmado con los estudiantes, los llamaba pues como sus hijos, en fin. En parte, pues, esos terrenos que tiene la universidad ahora en lo que es el Uriel Gutiérrez, bueno, esa parte de donde está Rectoría y lo que eran las residencias Camilo Torres también, lo que era la llamada Gorgona, etcétera, fue donado por los militares que sucedieron a Rojas como un poco de premio a los estudiantes por su participación. Pero esa luna de miel con el bipartidismo y con los militares de la Junta va a pasar muy pronto. Por eso digo yo, hay un cambio organizacional. En ese momento las organizaciones eran básicamente liberales o conservadoras. Se va a crear la UNEC,
Unión Nacional de Estudiantes Colombianos, que comienza a tener ya una influencia de izquierda, posteriormente va a ser pues hegemonizada un poco por el Partido Comunista, y bueno, vamos a ver ya que en el siguiente periodo se funda la FUN. Vamos entonces pasando a periodo de radicalización, que coincide un poco con el Frente Nacional, o coincide, no, un poco no, coincide con el Frente Nacional. Aquí lo caracterizamos como un giro a la izquierda o una radicalización. Hablábamos ya de la FUN, la Federación Universitaria Nacional, creada en el 63, con la participación de todas las universidades públicas y prácticamente de todas las privadas, aunque realmente expresaba más a las públicas, y hay que decir que la Universidad Nacional y la UIS eran las que tenían más influencia, los máximos dirigentes estaban en esas dos universidades especialmente. Es un momento, digamos, en que el Frente Nacional emprende lo que llamaban la modernización de las universidades, muy sobre moldes y propuestas norteamericanas, el tal informe Atcon, y el plan básico, que son pues propuestas que buscaban de alguna manera despolitizar a las universidades públicas, privatizarlas un poco, porque el acento fuerte en sus recursos estaba en el aumento de del precio de las matrículas, bueno, y una serie de políticas que en su momento el movimiento estudiantil rechazó. En cambio, en el 64, en la universidad en la Nacional se dio la reforma Patiño, el rector Patiño, médico, en fin, quien discutió y hasta cierto punto consensuó con los dirigentes estudiantiles y con porque en ese momento existían los consejos estudiantiles. Cada carrera tenía un consejo estudiantil elegido por estudiantes que cada semestre elegía su representante y conformaban el consejo de carrera, consejo de facultad, y había un consejo superior universitario que tenía oficinas en lo que hoy es lingüística. Las residencias Santander tenían pues unas buenas oficinas. Allí funcionó también las oficinas de la FUN, ahí enfrente de Sociología, el edificio actual de Sociología. Y esos consejos universitarios estudiantiles pues tenían asiento en el Consejo Superior y en los consejos de facultad. Entonces había una organización de base muy sólida, muy representativa, podríamos decir semestre, carreras, facultades, sedes, etc. Y Patiño pues logra no un consenso, pero un acuerdo con la dirigencia estudiantil, y se impone una reforma que en términos generales fue favorable, en términos de, por ejemplo, agrupar en pocas facultades lo que era antes una dispersión de facultades, la creación de departamentos. Eso al principio tuvo cierta oposición, pero pues se fue triunfando. Y bueno, una serie de políticas de bienestar universitario que durante mucho tiempo funcionaron. Ven ustedes en la foto de la izquierda hay unas primeras movilizaciones, incluso hablan de la cafetería, bueno, como unas pancartas pues muy propias de la época. En esa época todavía el estudiante, incluso de la Nacional, pues se vestía muy formalmente, la mayoría de corbata. Las chicas que ya hacían parte de la universidad, ya desde los 30 habían ingresado muy a cuentagotas en las universidades, hacían ya su presencia. En fin, vestido todavía muy formal, y pues como lo recuerdan algunas y algunos que vivieron esas épocas, era una época increíble porque pues los servicios de bienestar, sin ser ideales, eran aceptables. Había residencias, había cafetería, y alguien me decía, uno podía pasar no solamente días, sino casi que toda la semana en la universidad, porque había teatro, había cine, cineforos, bueno, actividades culturales, en fin, cosas que desafortunadamente se van a ir recortando con el tiempo. En la foto de la derecha vemos un tanque, nuevamente la policía militar, que ingresó en el gobierno de Lleras, Carlos Lleras Restrepo, que pues si bien fue muy reformista en muchas cosas, incluso en términos agrarios, en el caso universitario, siendo él el egresado de la Universidad Nacional, es el último presidente que venía de la Universidad Nacional, pues, pero en eso no hay que llenarse mucho del pecho de orgullo, porque Uribe Vélez es de la de Antioquia, entonces pues, no necesariamente salir de una universidad pública es garantía de una corrección política. En fin, el caso es que Lleras
va a tener una enemistad muy grande con el movimiento estudiantil desde el 64, cuando como candidato lo encerraron en el auditorio de Derecho y lo tuvieron que rescatar, pues, la Guardia Presidencial, y luego en el 66, cuando fue con uno de los Rockefeller, no Nelson, sino otro, John D., no sé qué, a inaugurar el edificio del ICA, ahí por la entrada de la 26, pues los estudiantes lo recibieron pues a piedra, etcétera, y ingresó ahí, en ese caso, la policía militar, lo rescató. Esa noche, pues Lleras, que era chiquito, pero muy, muy furioso, entonces suprimió la personería jurídica de la FUN y pues de los consejos estudiantiles, en fin. En el 67, a raíz de un alza de transporte, pues los estudiantes se pronunciaron y Lleras tomó por asalto la universidad. Eso quedó consignado o filmado en un video de Carlos Álvarez que se llama precisamente Asalto y que muestra la incursión, la entrada de la tropa. Y fíjese esto, en una portería y con el plano de la ciudad universitaria, pues aquí, pero incluso hay otras fotos con tanques y toda esta cosa. En el 67 y luego en el 69. Bien, ahí tal vez no voy a hablar mucho de eso, porque además el tiempo se me está agotando, pero porque estamos conmemorando los 50 años del movimiento estudiantil del 71. De paso, los y las invito al siguiente martes a las 6 de la tarde va a haber otro conversatorio, otro de los tantos que han venido presentándose sobre el movimiento estudiantil del 71, que, como sabemos, inició en la Universidad del Valle, tuvo pues varias víctimas, una de ellas un estudiante muy querido de la Universidad del Valle que le decían Jalisco, otro González Pozo, hermano de Camilo, en Popayán, en fin. El programa mínimo, que fue un acuerdo de, nuevamente, casi todas las universidades públicas y prácticamente todas las privadas, con la excepción de la Universidad Gran Colombiana. Un programa que pedía, pues, digamos, participación en los consejos superiores universitarios, pues, recursos para la universidad pública, autonomía, y al final terminaba pidiendo algo bien curioso, que era la apertura de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Javeriana, que había sido cerrada el año anterior por supuesto movimiento comunista infiltrado allí en la Pontificia Universidad Javeriana. No fue infiltrado, eran estudiantes, que algunos de los cuales todavía estamos por ahí activos, Rocío Londoño y otros, Eduardo Pizarro y todos, hacían parte, digamos, de ese movimiento estudiantil que se llamó Cataluña. Bueno, el programa mínimo terminó en lo que se llamó un cogobierno, que logró, pues, o sea, una participación casi paritaria de estudiantes y profesores en los consejos superiores, en la Universidad Nacional, en la de Antioquia y en la UIS. Pero eso no duró mucho, eso fue auspiciado por el gobierno de Pastrana y especialmente por su ministro de Educación, Luis Carlos Galán. No duró mucho y más bien Pastrana impuso pues una serie de rectores de corte autoritario y que expulsaron estudiantes, etc. Viene pues, porque el tiempo ya va apremiando y hay que dar pauta para las preguntas y comentarios, lo que llamamos un poco la búsqueda de lo popular, el tratar de encontrar un poco a ese pueblo de carne y hueso. Bueno, hay que decir que eso no es tan cierto del todo, mejor dicho. Por un lado, las universidades aumentaron, las públicas, bueno, las privadas también, pero las públicas aumentaron su matrícula y pudieron ingresar sectores más populares. Es tal vez un poco la popularización, sin que sea total, pues, pero sí pudieron entrar lo que en Colombia llamamos los estratos más bajos, cosa que a los extranjeros les causa mucha inquietud, pues, que en Colombia hablemos de estratos así como tan tranquilamente. Bueno, pero entraron los sectores más populares, aumentó la matrícula, y de alguna manera también desde las organizaciones estudiantiles y políticas, pues se propició mucho salir de las universidades a encontrarse con el pueblo. No, digo, eso no era nuevo. Por ejemplo, ya Camilo Torres lo había hecho con Orlando Falsborda en una serie de programas de lo que se llamaba extensión o proyección de la universidad. Y de eso había muchas experiencias. Pero
aquí va a ser mucho más intensa esa idea. Ya comienzan a presentarse problemas presupuestales, el descuido del Frente Nacional de la universidad pública, el recorte, por ejemplo, de las partidas de bienestar, comienza a haber problemas en las cafeterías, en las residencias, problemas incluso para la vinculación de maestros, bueno, calidad de los programas, la dotación misma física de los edificios, los mismos edificios, etc. Y viene, pues, como se da esta radicalización, viene la consecuente represión, desapariciones, torturas, y luego ya, pues, el asesinato que va a ser más visible en años posteriores. De ese encuentro con lo popular, pues, surgen acciones como el paro cívico del 77. No es el único, ya, pues, por ejemplo, en el año 75, cuando tuvimos a Luis Carlos Pérez como rector, pues hubo un gran movimiento en la universidad por el rescate de la abertura del hospital universitario, y eso terminó pues con una toma estudiantil del hospital y una contratoma que le causó pues la renuncia a Luis Carlos Pérez, pues en lo que se llamó el experimento marxista en la universidad pública. O sea, un poco unas aperturas reformistas de López que rápidamente se van cerrando. El hecho es que entonces para septiembre del 77, pues el movimiento estudiantil, el grueso del movimiento estudiantil va a participar muy activamente en el paro cívico. Hay que decir que hubo un sector, llamémoslo un poco recalcitrante o muy ortodoxo maoísta, no todos, por ejemplo, el MOVIR participó a regañadientes y algunos sectores MLs, pero que así se llamaban marxistas-leninistas, pero algunos muy ortodoxos, pues que el paro cívico había sido convocado por las centrales tradicionales y la central hegemonizada por el Partido Comunista, consideraron que eso era un paro social imperialista, pues como se llamaba la Unión Soviética en ese momento, y por eso se negaron a participar. Digo yo, no todos los sectores maoístas, algunos muy recalcitrantes, muy ortodoxos, que posteriormente van a dar un giro, y bueno, los vamos a encontrar incluso algunos de ellos ahora en las filas del uribismo, pues, pero no digo que todos los maoístas tuvieron esa trayectoria, por el contrario, algunos siguen siendo muy consecuentes. Pero bueno, un paréntesis, y nuevamente ustedes se dan cuenta cómo se confunde la historia de la izquierda con la historia, digamos, del movimiento estudiantil. Bien, en la foto de la izquierda, pues es una de las participantes, un participante en el paro cívico. El de la derecha tiene que ver con otro evento que precisamente el domingo pasado se hizo una nueva conmemoración, auspiciada especialmente por un grupo estudiantil que viene investigando sobre hechos de violencia en la universidad y en particular sobre esa fecha, Archivos del Búho, quienes van a sacar una publicación al respecto, la recomiendo altamente. El 16 de mayo del 84, que fue, digamos, realmente una gran confrontación en la universidad. Hay que decir que la insurgencia, especialmente el M-19, pero tal vez otros sectores, pues querían, no sé, de alguna manera inmiscuirse en la vida universitaria, tratando de radicalizarlo, eso, digamos, como guerrilla urbana y con raíces, lazos con las universidades, especialmente públicas, pues se explicaba, pero de alguna manera se va a aprovechar el asesinato de Chucho, creo que León. Patiño. Sí, correcto. Que era un dirigente de Bienestar Estudiantil. Bienestar era un grupo de estudiantes que atendía las cafeterías y un poco también la cuestión de residencias. Era un grupo, pues, digamos, muy politizado, pero al mismo tiempo, pues, de gran cohesión. Y este líder, pues, fue asesinado en Cali. Una semana después se hace el evento, y en ese evento, pues, hubo algunas disparos de parte, desde, digamos, seguramente algunos sectores de la insurgencia allí inmiscuidos, y
pues no todo el movimiento estudiantil estaba en esa, pero pues parece que sí hubo algunos disparos, pero sobre todo una respuesta brutal de la policía, que entraron los comandos Cobras, entraron, perdónenme la expresión, tumbando y capando, es decir, arrasando. Eran comandos que en moto, uno conducía y el otro iba con el arma ya lista para disparar. Y bueno, hay toda una leyenda allí porque, digamos, al contrario de lo ocurrido en el 9 de junio de 1954, aquí no se conocen muchos nombres. Ya Archivos del Búho ha logrado, digamos, hacer visibles 2 o 3 casos, pero sigue quedando un poco en la nebulosa los nombres exactos de quienes fueron asesinados, pero se habla de más de 15 asesinados y unos bastante desaparecidos, y aquí en la foto de la derecha unos detenidos, cerca de 90 detenidos a quienes los hicieron ponerse esas capuchas. Esto es lo que ellos, Archivos del Búho, han logrado constatar por entrevistas y todo esto. Esto es una foto del Espectador. Los militares o la policía llamó a la prensa y les dijo, mira, aquí están los subversivos de la protesta. Ustedes se dan cuenta, pues algunas capuchas ahí hechas a la carrera, algunas 2, 3 mujeres, sobre todo muy valientes, se resistieron a ponerse la capucha. A los otros pues les tomaron esta foto, y hay otra peor que no traje aquí, en donde los tienen acostados y seguramente bastante maltratados y toda esta cosa. Bueno, eso es un hito en la historia de la Universidad Nacional, pues un hito negativo, dijéramos, pues negativo en el sentido de que significó el cierre de la universidad por casi un año, el cierre definitivo de las residencias habían sido cerradas, habían sido recuperadas, y ahora sí definitivamente se cerraron, salvo las que están en Antonio Nariño, el cierre de las cafeterías y todo un sistema de bienestar que va a implementar Marco Palacios en su primera administración, con los préstamos beca y bueno, todas unas formas allí muy discutibles y pues de transformación de lo que era el bienestar estudiantil. Bueno, y en fin, va a seguir un periodo muy fuerte en el que la Universidad Nacional no es tan afectada, pero sufre pues otras violencias, asesinatos, amenazas de profesores, pero especialmente hay que decir lo que fue en la Universidad de Antioquia y en las universidades de la costa, en donde la violencia se vivió más fuerte. Como un último elemento, digamos, señalamos ahí lo del movimiento de la séptima papeleta por la Asamblea Nacional Constituyente, movimiento que, digamos, no fue masivo, fue más que todo, pues tenía realmente como 2 partes, una más en las universidades privadas, que va a ser más visible, y otro en las universidades públicas, muy minoritario, en el que van a estar sobre todo militantes del movimiento estudiantil y de las insurgencias que estaban en proceso de desmovilización del M19 y el EPL, que impulsaban la constituyente. Entonces, bueno, terminó este movimiento de la séptima papeleta, que como digo, no fue muy masivo, pero fue importante pues para trazar un cambio o intentar un cambio, porque no se trazó realmente el cambio societal. Bien, pasamos al penúltimo periodo, que lo llamamos de crisis. Se dan cuenta, la foto incluso bastante conocida, pues va mostrando cómo los tropeles se iban escalando. La Constitución del 91, pues como ustedes saben, va a tener como una cierta esquizofrenia, pues porque por un lado se invoca el Estado Social de Derecho y toda una serie de garantías y de elementos de participación ciudadana, se consagra el derecho a la protesta, artículo 37 de la Constitución, pero al mismo tiempo se implementa toda la apertura neoliberal, o se propicia toda esta cuestión, el desmonte del Estado, el debilitamiento de muchas formas, digamos, de intervención estatal, etcétera, etcétera. Fruto de eso es la Ley 30, que trató de, o trata de, todavía está vigente, fue el proyecto que iba a transformarla, fue derrotado por la MANE, y pues fija un poco los montos del presupuesto de las universidades, pues desconociendo todo lo que es el crecimiento interno,
todos los procesos de cualificación del profesorado, de publicaciones, etcétera, etcétera. Y esa ley pues es la que nos tiene atenazados, pues porque el presupuesto de la universidad cada vez tiene que recurrir más a recursos propios. Hasta hace unos años la universidad pues casi que producía el 50% de sus recursos a partir de proyectos y todo eso. Entonces, pues es una especie de privatización por esta vía. Hay que decir que fruto de esta conjunción de actores, pues de la expectativa que creó la Constitución, pero sobre todo de la crisis del socialismo realmente construido, de los movimientos clásicos, de los partidos, etcétera, y la violencia, especialmente paramilitar, las masacres, etcétera. El mundo universitario no tanto, pero también, ¿sí? Va a afectar mucho los movimientos sociales en general y el movimiento estudiantil, que se refugia un poco como en aspectos culturales, en cuestiones, por ejemplo, agrupaciones regionales, de profesiones, etcétera. Ahí sigue como con una cierta formación y bueno, no, hay protestas en esos años y mire, pues hay tropeles de un carácter pues muy radical, pero digamos el gran movimiento, las grandes movilizaciones estudiantiles pues no son en este momento las más visibles. A cambio de siglo comienza a recuperarse el movimiento estudiantil, hay procesos de convergencia, se crean pues cantidades de organizaciones, la PU, bueno, si me pongo a numerarlas aquí no acabo. Pero hay que resaltar que hay como un espíritu de convergencia, a pesar de que muchas de ellas pues están influidas por las izquierdas y las izquierdas tienen unas pugnacidades que hasta el día de hoy las vemos, ¿no es cierto? Incluso en el Comité Nacional del Paro ahí se alcanza a ver la cosa y todo. Bien, bueno, pues esto ya es un periodo más reciente, entonces podemos ir un poquito más rápido. Y bueno, esta es una foto de Esteban Roncancio, pues que me facilitó para la investigación que estamos haciendo con la ayuda de él. Aquí aparecen los estudiantes, los y las en el 18. Bueno, tenemos pues, lo que llamamos la recomposición, la MANE, pues creo que ya se ha hablado poco sobre eso, pues una articulación de organizaciones y sobre todo muchos sectores estudiantiles para oponerse al proyecto que el gobierno Santos pretendía reformar, con el que pretendía reformar la Ley 30, que habría pues la universidad, su privatización a lo que se llamaba empresas, digamos, con rentabilidad, con la búsqueda de rentabilidad. Si ahora las universidades privadas y algunas públicas andan detrás de los recursos, pues a como de lugar, esa apertura pues a la libre empresa en las universidades pues fue incluso condenada por muchos de los rectores, etc. Bueno, la MANE derrotó ese proyecto, pero digamos fracasó o no pudo proponer un proyecto alternativo y en eso pues comenzó a presentarse pues, una serie de tensiones entre centro y periferia, Bogotá, otras regiones, organizaciones políticas, organizaciones estudiantiles, en fin. La MANE ahí por unos años siguió funcionando, ya hoy pues no existe como tal, pero propició, por ejemplo, movimientos de solidaridad con el tal paro agrario del 2013, que Santos dijo que no existía el tal paro agrario y los campesinos le mostraron, los campesinos y los indígenas le mostraron que sí existía, las mingas. Luego el 2015, toda esta movilización por la paz, 2016, y bueno, pues aquí llegamos a una historia que les ha tocado a ustedes, los paros del 2018, en el que se logró una negociación fuerte, buena, pero digo yo, importante con el gobierno que ha incumplido. Como cosa rara, el 21N, bueno, en la que estamos. Aquí rápidamente, pues como lo que hasta el 2016, 17 era las movilizaciones estudiantiles, aquí contamos más que todo los actos de protesta, no tanto el número de participantes, pues realmente hay una acción muy destacada en los gobiernos de López y luego, pues digamos, vuelve a repuntar recientemente con lo que ya hemos dicho. Los motivos de las movilizaciones estudiantiles, básicamente por
perdón, por políticas educativas, el reclamo de derechos humanos, derechos culturales, económicos, las políticas en general, política, digamos, por ejemplo, del transporte, política, reforma agraria, cosas de estas, contra autoridades, especialmente en este caso a veces rectores, decanos, profesores, que ejercen pues la autoridad en forma indebida, movilizaciones de solidaridad. Hay que decir que el movimiento estudiantil es el que es más solidario con otros, y las conmemoraciones, 8 y 9 de junio, 8 de octubre, 16 de febrero, cosas de estas, que van conformando un poco el calendario del movimiento estudiantil, del cual no hemos hablado, pero si acaso después en las preguntas. Ubicación geográfica, pues tiene que ver mucho con la concentración estudiantil, por supuesto Bogotá, Medellín, pues Antioquia, Valle, Atlántico y Santander, pues ocupan primeros lugares, pero bueno, hay otras regiones. Y bien, yo creo que ya podemos ir concluyendo con estas ideas. El movimiento estudiantil es un actor clave en la construcción de nación, con sus políticas antiimperialistas y diríamos anticoloniales también, y democrática, lo que llamamos una democracia radical, o sea, no solamente esta democracia representativa y aún participativa, sino la exigencia, dijéramos, de principios radicales como la libertad, la libre autonomía y cosas de estas que están al orden del día. Es el movimiento más solidario con otros sectores sociales. Es un gran innovador en los repertorios de protesta. Eso no los pudimos ver, pues porque el tiempo no nos dio, pero pues, y no me refiero solo a los abrazatones, sino todas las formas carnavalescas, y bueno, diríamos que desafortunadamente también a las formas un poco más violentas de a veces protestar. Pero no todas son responsabilidad del movimiento estudiantil, que conste. Parte de las juventudes que son el futuro del país, pues un núcleo intelectual crucial para la sociedad, algo en lo que yo insisto y pues no tenemos tiempo de desarrollar, pero si acaso en las preguntas, es un movimiento que adquiere un conocimiento, ojalá lo estemos dando bastante adecuado a las necesidades del país y digamos un poco de la sociedad, pero es un conocimiento para ponerlo en diálogo de saberes con el pueblo, o sea, no es que nosotros seamos los depositarios del conocimiento y el pueblo sea un ignorante, hay que saber cómo es que conoce el pueblo, pues las comunidades indígenas, campesinas, para establecer un diálogo. No necesariamente hay que pasar por la universidad para tener un conocimiento adecuado, y a veces pasar por la universidad no le da a uno las herramientas para conocer adecuadamente. Bueno, y diríamos que son movimientos definitivos en las recientes protestas y en el actual paro. Yo dejaría allí y no he visto que han formulado preguntas, pero esperaría que quienes están moderando me ayuden a organizar eso. Muchas gracias por su paciencia y por lo que va a venir ahora. Listo, profesor, mil gracias. Gran presentación, creo que fue muy ilustrativa para todos y sobre todo pues en la coyuntura actual que estamos viviendo. Entonces pues creo que demos paso a las preguntas. La primera es de Jorge. Bueno, primero si alguien tiene alguna otra pregunta y la quiere hacer directamente por el micrófono, puede levantar la mano y luego le damos la palabra. Bueno, la primera pregunta que está en el chat es de Jorge y dice: estimado profesor Archila, muchas gracias por su presentación. ¿Cuál fue el papel del movimiento estudiantil de secundaria y colegios en la segunda mitad del siglo XX? Sí, si quiere formulemos unas preguntitas, unas cuantas y a ver. Vale, sí señor. Entonces pues esa sería la primera. Después María se pregunta: ¿cuándo y por qué empezaron a encapucharse los estudiantes para desarrollar sus protestas? Y la segunda pregunta de María C. es: hacia principios de los años 80, los estudiantes de secundaria toman protagonismo en las protestas. En el caso particular de Cali, estos estudiantes secundarios son los que impulsan la protesta en las universidades en la ciudad. ¿Qué cree, profesor, que sucedió en este periodo para que se desarrollara esta dinámica en la protesta? Bueno, listo. Bueno, pueden adquirir el libro de archivos del BUO. Ok, bueno, por ahora entonces están esas tres que podemos responderlas, sobre todo las dos, la primera y la última, pues muy relacionadamente.
Bien, el papel de los estudiantes de secundaria en general. Bueno, algo que no mencioné, y es que se hizo muy visible precisamente como pregunta María C. Se hizo muy visible en los años 80 y 90, cuando de alguna manera hay un cierto declive del movimiento universitario. Entonces los estudiantes de secundaria pues se hicieron más visibles. Siempre han jugado un papel clave, especialmente, dijéramos, aquellos colegios emblemáticos en las regiones. Hay que decir, no soy especialista en el tema, pero hay que decir que Colombia contó, y todavía creo que cuenta, pero con unos colegios de secundaria públicos que eran emblemáticos, incluso eran realmente las referencias, muy por encima en su calidad de los colegios privados, de los curas y cosas. Por ejemplo, el Camilo Torres aquí en Bogotá, Santa Librada en Cali y también en Neiva hay otra Santa Librada. El colegio Celedón, creo, en Santa Marta. El colegio, creo que Marco Fidel Suárez, afiliado a la Universidad de Antioquia. Bueno, algunos de esos que se me vienen aquí a la mente fueron colegios en los que se formó, digamos, se fue preparando mucho del posterior liderazgo universitario y liderazgo político, tanto de las izquierdas como, pues también habría de decir que también del establecimiento. Pues Batman, por ejemplo, viene de allá. Bueno, muchos ejemplos. Podemos decir que tuvieron su origen en estos colegios y sobre todo ya en los grados superiores, pues mucha de esta idea que yo les he presentado del movimiento estudiantil universitario ya venía desde estos grados superiores de los colegios de secundaria, especialmente públicos. En el caso de los privados no tanto, aunque digamos algunos colegios como lo de los padres claretianos, como los salesianos, los jesuitas menos, por lo menos en esa época, en fin, también y a la sombra de procesos como los de Paulo Freire, etcétera, algunos colegios de curitas más metidos en teología de la liberación y todo esto, pues pudieron aportar, pero realmente eran en estos grandes colegios públicos. Con el tiempo, pues, digamos, se ha perdido un poco la calidad en esos colegios, tal vez la politización siga siendo fuerte, y en ese sentido, digamos, hay ese papel que no es el más visible, yo lo decía desde el principio, pero que por momentos adquiere cierta visibilidad y retroalimenta. Y de hecho, pues en las entrevistas me he encontrado con que llegan ya algunos de estos líderes que vienen de secundaria, llegan a la universidad y bueno, retoman esos liderazgos y refuerzan esos liderazgos. Bueno, lo de Cali, sí, digamos que en los años 70 y 80, pues, o toman un protagonismo, la verdad, no logro explicarlo del todo. Acabo de leer un poco la novela ay, madre, está en Sarmir. Bueno, ahora me acordaré, una de se me escapa en este momento el nombre, Lisandro Durque, el papá de la profesora nuestra, que viene, digamos, como de ese ambiente en los años 50 de los colegios del Valle. También el profesor Ateortúa acaba de escribir pues un libro medio novelado, memoria de movimientos estudiantiles ya un poco más centrados en los años 60. Y de hecho, cuando uno mira muchos de los dirigentes de ese paro que cuenta Ateortúa, pues Víctor Manuel Moncayo, Héctor León Moncayo, pues el mismo Ateortúa, en fin, una cantidad de posteriores líderes estudiantiles. La verdad, y eso como la pregunta que me formulo de por qué Cali es el epicentro de la protesta, o lo fue durante muchos tiempos en estos días, no tengo una respuesta total. Y bueno, la otra pregunta, la que yo estoy diciendo, eso tiene que ver con otra charla. No sé qué pasa, creo que hay, por lo que cuenta Lisandro Duque, como una ruptura muy radical de esta juventud
con un cascarón de esas élites bayunas muy conservadoras, racistas, lo acabamos de ver también con el paro. No digo que todas las élites, pero pues hay unos sectores de blancos que se consideran pues gente de bien, etcétera, que le dispara la minga. Eso que vemos hoy, pues, digamos, tiene sus ancestros en todo ese racismo que se ve en la sociedad bayuna y ese conservadurismo, que, por ejemplo, en el caso de Lisandro, pues como lo cuenta, fue primero una lucha, llamémoslo anticlerical, y después ya se fue politizando. Y él cuenta, pues, no sé si por aquí la profesora Duque, pero él cuenta que incendiaron un pesebre en enero, antes de Reyes, pues un pesebre en la plaza pública y toda la cosa. Unos estudiantes, pues, no sé, iconoclastas y todo, para que nos demos cuenta que no es una cosa nueva, un poco todas estas luchas. Entonces, bueno, los expulsaron y eso hubo pues todo un complique y unos paros en esa región, lo mismo que cuenta Tortuga. No tengo explicación, me coges un poco fuera de base, pero no, y vuelvo sobre el tema. En parte eso se reflejó también en el movimiento del 71. Muchos de los dirigentes, Ricardo Sánchez, ex colega nuestro, pues pensionado, y otros que provienen de ese movimiento, pues tuvieron su origen en muchos de estos colegios, pero realmente es un tema para trabajar más. Y bueno, lo de la capucha, es decir, yo no quiero estigmatizar la capucha, tiene posiblemente su origen, no puedo decir una fecha, pero mirando las fotos y todo, lo primero fueron pañuelos, que hoy se vuelven a usar con la cosa del coronavirus y todo. Lo que se usaban eran pañuelos. Por decirlo así, la capucha va a ser ya más entrado los años 70 y 80, como ya vimos en las fotos. Y responde, pues, la lógica, por lo menos digo yo, es lo que me dicen a mí en las entrevistas, etcétera, pues tratar de evitar la represión y la identificación que pueda hacer pues, la policía o los servicios de inteligencia. Ese pues es el origen un poco de la capucha. Ahora, en estos tiempos de coronavirus y todo, pues se ha generalizado un poco la cosa, pero no. Bueno, bien, eso veo que Carlos Cano, yo no sé, pues administreme quiénes más levantaron la mano para preguntar. Sí, sí, señor. El único que tiene la mano levantada es Carlos Cano y él fue pues el siguiente en el orden de preguntas. Entonces, Carlos, si quieres preguntar. Creo que le permitan el micrófono, pues. O que le escriba, porque si no. ¿Sí? La novela de Lisandro Duque, miércoles, me coge. Carlos, no sé si puedes hablar ahí y si no, te pediría que escribieras por el chat porque no sé cómo activarte el micrófono. Pues ya sí está activo. Puedes hablar, Carlos. No, está desactivo. Es que yo le Profesor tengo Mauricio, muy buenas tardes. ¿Me está escuchando? Listo, perfecto. Muy buenas tardes, pues le agradezco mucho esta oportunidad que me permitieron de estar presente en su maravillosa exposición. Yo soy egresado de la Universidad Nacional de la sede de Bogotá del Departamento de Historia. Y tengo una pregunta, pues las manifestaciones que se han venido presentando este año tienen una connotación muy particular. Si bien es cierto, es la continuidad de lo que se viene dando desde el año 2018-2019, se ha presentado una situación complementaria que corresponde a la participación de actores que no hacen parte de grupos formales, como es el caso de trabajadores o es el caso de estudiantes, sino personas, como lo ha llamado un estudiante de la Universidad Nacional C de Medellín, los nini, entre comillas, o sea, las personas que ni trabajan ni estudian. Mi pregunta es si estas personas no tienen una representación dentro de los que se encuentran negociando con el gobierno en este momento, es posible que se le encuentre solución a este problema donde el número de jóvenes es tan significativo. Muchas gracias, profesor Mauricio.
Bien, yo creo que hay otras preguntas, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que la MANE fue una unidad nacional que incluso planteaba reformas legislativas, ¿cuál cree que fue el error de esta plataforma? Como movimiento, ¿cómo cree usted que podemos articularlos y qué nos hace falta? Miércoles. Bueno, a Y ver. arriba hay otras dos, profesor, que para interrumpirlo. Ah, no, Sí, mentira, sí son esas. hay registros audiovisuales de la formación de filas armadas de la guerrilla en el campus hacia mediados de los 90. Se ha hecho justicia frente a los asesinatos de estudiantes a lo largo de la historia. En todos los casos ha habido impunidad. ¿Cuál es la lección de la historia para incentivar, advertir o aconsejar en el actual movimiento? Bueno, son como 15 preguntas ahí. ¿Cómo se llama la novela de Lisandro Duque? No, va a tocar preguntarle a la profesora. Yo es que no la tengo acá y si me pongo a buscarla pues se me va el tiempo. Pero alguien puede googlear y Lisandro Duque lo va a encontrar. Innovación, métodos de protesta y la profesora Costanza. En mi calidad de lingüística me ha interesado mucho la manera como nombramos y denominamos los hechos porque sin duda inciden en las percepciones. No es lo mismo hablar de manifestaciones, tropeles o vandalismos. Sospecho que estos nuevos términos tienen que ver con maneras de protestar. Tengo otra duda. ¿Por qué se da un declive de los movimientos universitarios hacia los años 80? Bueno, vamos por partes. A ver. Y pues, yo creo que hay tiempo para de pronto otra ronda de preguntas o comentarios también. Bien. Lo primero, lo de Carlos. Bueno, es una pregunta actual y, en fin, los ninis. Sí, el DANE, por ejemplo, dice que, por aquí tengo los datos, bueno, que hay como un 28, 29% de jóvenes entre 14 y 28 años sin empleo. En las mujeres es peor, casi el 39%. O sea, estamos hablando de una tercera parte de los jóvenes y especialmente de las jóvenes que no están teniendo empleo. Por supuesto, no están en la universidad tampoco, porque si no, no serían consideradas como desempleadas. O sea, tenemos un porcentaje muy grande de gente que no está vinculada, dijéramos, ni laboral ni educativamente. ¿Cómo hacer que ellos sean representados? Realmente no tengo la respuesta y pues yo a veces como académico y como participante a veces de las marchas y todo eso, no tengo pues la bola de cristal y la sabiduría para eso. Yo diría, pues, pero me meto en camisa de 11 varas, pues porque, y además es como para otro tema, yo diría que hay que hacer una serie de procesos de diálogos regionales y locales. Yo sé que eso es dificilísimo y que eso no es posible. De hecho, pero eso puede, algo de eso puede funcionar. De hecho, si ustedes se acuerdan, para los acuerdos de La Habana, para que este gobierno pues los ha hecho trizas, se hizo y la universidad participó con Naciones Unidas en una serie de foros preparatorios y luego algunas ONGs en las que yo participé también hicieron una serie de talleres en regiones tratando de auscultar pues por estos procesos participativos. Eso, incluso de ahí salió una propuesta de ley estatutaria sobre la participación ciudadana que el mismo Santos no la movió mucho y después este gobierno la enterró. Pero eso se puede, es decir, claro, se necesitan recursos, pero seguramente entidades como Naciones Unidas, como la misma universidad, las universidades, no necesariamente la Universidad Nacional en todas partes, la de Antioquia puede hacerlo en Antioquia, en Medellín, la del Valle en Cali, Valle, en fin, Atlántico. Las universidades, algunas ONGs, etcétera, pueden organizar muchos de estos diálogos, encuentros en los que puedan participar muchos de estos jóvenes que pues no tienen acceso, por supuesto, al Comité Nacional de Paro, etcétera. Yo encuentro pues que es importante que las organizaciones, y en este caso estudiantiles, tengan su asiento allí, ojalá tengan mucho protagonismo, pero reconozco que pues allí no están estos personajes que la única forma como se me ocurre, pues
porque en este momento estimular todo un proceso organizativo que sería muy interesante, pues lo veo un poco más difícil. Ahora, ellos tienen sus maneras de expresarse, un poco pues a veces fuertemente, a veces, pero bueno. Bien, la MANE. ¿Cuál fue el error de la MANE? Y carajo, también difícil decirle. Yo casi que yo diría que no hubo error. No, fue víctima de su propio éxito. La MANE logró recoger prácticamente todas las vertientes del movimiento estudiantil, ahí sí hay que decirlo, especialmente universitario. También de instituciones técnicas, del SENA, etc. Y esa misma pluralidad, heterogeneidad, hizo que, bueno, fuera muy difícil la construcción, bueno, hubiera un acuerdo en tumbar la ley, pues la propuesta el proyecto de ley que iba a reemplazar la ley 30. En eso, pues, el éxito estuvo allí y hay que decir que ha sido de los movimientos más exitosos. Digamos, si por exitosos uno dice que se propuso una cosa y la logró, la logró. Pero ¿qué pasó? Fracasó, lo decíamos, o se quedó corta, cuando trató de proponer un articulado nuevo. Y es que lo hubo. Por ejemplo, Leopoldo Múnera, el profesor Múnera me contaba que él participó en una serie de debates y que estaba prácticamente el articulado. No es que la cosa técnicamente se les hubiera quedado corta, pero no se pudieron poner de acuerdo. Porque comenzaron a salir las diferencias que a veces son naturales y que el tema es cómo conciliarlas. Tal vez la lección, cómo articularlas, porque la diferencia no hay que tenerle miedo. Somos diferentes, ¿sí? Diferentes generacionalmente, diferentes género, diversidad sexual, ¿sí? Raza, etnia, ¿sí? Ideológica, etc. Pero, bueno, nos podemos poner de acuerdo en los puntos básicos y también tenemos que aprender a convivir con la diferencia, sin destruirnos. Y entonces creo que tal vez esa dinámica con ciertas apetencias políticas que comenzaron a jalar algunos líderes, y algunos celos entre unos y otros grupos, fueron dando al traste con la gran unidad que se había logrado. Entonces fue algo que subió como la espuma, se logró mucho, pero cuando ya trató de traducirse y proyectarse hacia el futuro, pues pudo haber fracasado. Pero yo creo que ahí las lecciones van quedando en cómo tramitar esas diferencias, cómo articular diversidad de intereses en proyectos comunes y al mismo tiempo sin acabar, sin sofocar esa pluralidad que es muy rica. Pero pues, digamos, al respecto, incluso yo acabo de participar en un libro que aprovecho ahí la cuña para, pues, no para que lo compren o algo así, eso lo está vendiendo la editorial Javeriana, compilado por Andrés Felipe Mora, que es un profesor actual de ciencia política. La MANE y el movimiento estudiantil en Colombia. No es que allí esté la respuesta total, pero lo mismo, Edwin Cruz, un estudiante de ciencia política, del doctorado de ciencia política, ha hecho mucho del estudio sobre eso, o sea, sobre esto, y Santiago Gómez, hay cantidades, más bien valdría la pena oír incluso a esa gente que estuvo más metida. Juan Mendoza, ¿hay registros audiovisuales de la formación de filas armadas de las guerrillas en el campus hacia mediados de los 90? Pregunta. Pues yo creo que sí los hay, pues porque eso lo pasaron en unos noticieros, sobre todo los guardias rojos. Ahora, pues los guardias rojos no eran necesariamente guerrilla. Pues creo que también sí hubo, por lo menos en la distrital, hubo también un desfile de milicias del ELN, cosas de estas. Seguramente los hay, yo no los tengo, no los tengo en mi registro, pero los hay. Y eso, a ver, ¿qué dijéramos? Yo no excluyo no niego, mejor dicho, creo que sí hubo presencia de milicias, no sé, y de guerrillas pues en nuestras universidades, pero nuevamente creo que eso no marcó la dinámica del movimiento estudiantil. Pudo ser que en algunos choques, en algunos tropeles, se hizo más evidente eso, pero la dinámica del movimiento estudiantil no está marcado por la insurgencia. No es que el movimiento estudiantil responda como un títere o como una
simple proyección del movimiento guerrillero. Por el contrario, incluso, como les digo, creo que ha habido creciente autonomía. Pero bueno, si se trata de hablar de estas cosas, pues a cada quien hay que, pues tiene que tomar la responsabilidad de sus actos y pues precisamente en estos días va a haber unos encuentros en donde se va a hablar con alguna gente del Partido de los Comunes, con otros, sobre lo que pudo haber sido la participación, por ejemplo, de las FARC en conflictos universitarios o del M-19, cosas de estas. Pero según las estadísticas nuestras, por ejemplo, la victimización que hizo la guerrilla de los estamentos universitarios solo ocupa el 5%. O sea, es muy minoritaria. Sí, hubo algunos líderes, y comenzando por el profesor Chucho Bejarano, pues que ya la antigua FARC, bueno, me ha dicho, lo que eran las FARC reconoció hoy los dirigentes del Partido Comunes. Como Chucho Bejarano, el atentado seguramente al profesor Pizarro y otros que pudieron ser hechos por la guerrilla, pues están en nuestras cuentas con un 5%, mientras la insurgencia, perdón, los paramilitares ocupan un 30% y la policía 40%, sino 50%. Entonces, pues, no es por disculpar ni nada, sino decir, digamos, por lo menos estadísticamente, cómo se ve la cosa. Pero es que son varias preguntas. ¿Se ha hecho justicia frente a los asesinatos? No, eso sí, desafortunadamente hay una gran impunidad. Una gran impunidad. Sobre todo en el caso de los paramilitares y de los agentes del Estado que han estado involucrados en esos asesinatos. Comenzando porque el 16 de mayo no hay ningún policía ni paramilitar detenido. Y ahí están pues esos muertos que Archivos del Búho ha mostrado y la cantidad de detenidos. O sea, desafortunadamente, un problema que tiene la violencia en Colombia, además de los altos índices, es la gran impunidad. Porque pues el Estado termina dando un manto de cobertura a muchos de esos actores que fueron directamente vinculados con él o no. Y la lección de la historia y miércoles, eso sí, dejo la última parte de esa pregunta de las lecciones a que ustedes saquen de lo que yo he podido decir y de lo que ustedes saben, las lecciones. Sería muy difícil hacer ese cierre ahora. Innovación de los modos de protesta en los movimientos estudiantiles. Bueno, me refería a que pues, hay una serie de repertorios que históricamente los movimientos sociales han acuñado, muchos de ellos heredados sobre todo del movimiento obrero. La huelga, el paro, por ejemplo, es un repertorio pues, que el movimiento obrero le heredó, es un legado, por decirlo así. Otras formas más campesinas, como por ejemplo las recuperaciones de tierras o mal llamadas invasiones, cosas de estas, en eso el movimiento indígena ha sido también muy importante. No, el movimiento estudiantil en formas festivas, carnavalescas, con batucadas, con performances, diría a veces hasta con manejo del cuerpo, pues estéticamente. En ese sentido, a eso sobre todo me refiero. Yo, pues, quienes me conocen saben que yo no soy partidario, digamos, de la violencia en las protestas y menos contra los protestatarios, y que soy más favorable, digamos, de los métodos más incluyentes, más masivos y, por decirlo así, más festivos y carnavalescos. Creo que tienen más impacto en la opinión pública, pero pues, reconozco que a veces ante gobiernos sordos hay que como que quebrar algunos cristales para que se oiga. Pero pues no justifico con eso lo que puede ocurrir y sobre todo esos daños de bienes públicos y toda esa cosa, pues a mí personalmente no los avalo, no los legitimo, pero bueno, los encuentro como un dato allí. También habría que decir que los tropeles fueron variando. No soy el experto en los tropeles, apenas comienzo el tropel, yo salgo corriendo, entonces yo dejo a otros y a otras el análisis, pero sí reconozco que los repertorios, como les digo, más que todo de carácter teatral, performático, musical, artístico y estético, pues están sobre todo en movimiento estudiantil. Constanza, pues totalmente de acuerdo con la pregunta o el comentario.
Yo personalmente en otro espacio cuestioné mucho el uso de la palabra vándalo, la expresión vándalo y vandalismo para explicar pues tanto esta protesta como muchas anteriores, sobre todo porque al vándalo, que tiene su origen lingüístico, como Constanza seguramente lo sabe, algunas tribus bárbaras, pues, supuestamente invadieron el Imperio Romano y destruyeron y toda esa cosa. De ahí viene como este epíteto que descalifica a quien pues se le atribuye la actividad en la protesta y prácticamente lo convierte en un enemigo que hay que destruir, el vándalo, y por eso a veces sale el cartel de los vándalos y casi como en los mismos términos de los más buscados del FBI o los más buscados pues aquí en Colombia, los más tenebrosos narcotraficantes y cosas de esas. Es una idea muy vieja del no sé, antisocialismo, anticomunismo, y yo diría que Guerra Fría, por más anacrónico que pueda sonar esto, yo creo que todavía en el gobierno y en sectores de derecha funciona esa lógica del enemigo externo que viene de fuera y se infiltra en la nación para destruirla. Y de ahí esos términos de vándalos, de terroristas, de comunistas, de castrochavistas, con los que se pretende calificar o descalificar. Y de alguna manera, pues el trasfondo de eso es que se cree que la protesta pues está manipulada por estos personajes, por lo tanto no tiene legitimidad, ¿sí? Si acaso en unas reivindicaciones, pero no en su forma, pero incluso las mismas reivindicaciones para el gobierno, al estar contaminados de estos actos, entre comillas, vandálicos, entonces terminan siendo deslegitimadas y por eso pues no se escucha, no se dialoga, pues porque con el enemigo, a no ser que ya se sienten como en La Habana, el Estado y las FARC, pues con el enemigo no se dialoga normalmente, sino que se destruye. Entonces, bueno, gracias por el aporte lingüístico y encontré un artículo de unos colegas de aquí de la Universidad de Lingüística y Literatura sobre el término vándalo, que lo recomiendo. En este momento puedo buscar la referencia más adelante. ¿Por qué se da el declive de los movimientos universitarios hacia los 80? Creo que lo expliqué, dije que era un poco la articulación de una gran violencia en general contra los movimientos sociales y en particular contra el movimiento estudiantil, especialmente en la costa, en el Valle, en Huiz, y algo en la Universidad Nacional, menos, pues porque nosotros tal vez tenemos nuestras sedes, salvo la de Arauca, Tumaco, y un poquito ahora San Andrés, y ahora Valledupar, nuestras sedes no están en estos territorios de disputa un poco por el narcotráfico y toda esa cosa, como si lo están, por ejemplo, en las universidades de la costa o en algunas regiones de Antioquia y del Valle. La novela de Lisandro, que es Las reglas del fuego, sí, ya, muy bien. Muy recomendable. Ahora, lo otro que influyó es, sí, un poco la crisis del socialismo realmente existente, la crisis de los movimientos sociales, del movimiento obrero y la misma crisis de las izquierdas. Pues yo he señalado que es una relación como un poco de amor y odio, de distancia y de cercanía con las izquierdas, que le ha contribuido mucho. Yo no creo que todo haya sido negativo. De hecho, pues muchos de los líderes estudiantiles fueron formados pues en estas militancias y toda esa cosa, y muchos procesos se pudieron desarrollar a raíz de eso. Pero también tuvo sus grandes costos que ya he señalado. Bueno, aquí van saliendo nuevas preguntas, ¿no es cierto? Y todavía tenemos tiempo, aunque ¿en qué momento se hacen visibles las jóvenes universitarias en el movimiento estudiantil? María Imelda, ya, buena pregunta. Creo que comienzan a hacerse visibles, a mi juicio, en los años 60. Antes no mucho, pues porque, bueno, no estaban no les dejaban entrar a la universidad. Luego comienzan a entrar, pero fíjese, es una buena reflexión. Creo que María Imelda tendría que es profesora de trabajo social, pensionada, egresada, y que tiene varios estudios sobre este tema. Yo creo que valdría la pena hacer un estudio también sobre un poco como las profesiones y esta idea un poco de que hay profesiones masculinas y profesiones femeninas, y las femeninas, pues, en fin,
no se les valora suficientemente, ¿no es cierto? En enfermería, trabajo social, en fin, cosa que no es cierta, mejor dicho, que allí hay producción de conocimiento y todo, pero suele haber esta cosa. Entonces, yo diría que así comienzan a entrar estudiantes a las universidades, pues por ejemplo en ingeniería se las margina, en profesiones más masculinizadas se les discrimina, ¿sí? Tal vez ese liderazgo no se hace muy visible. Yo creo que, por ejemplo, con antropología, con sociología, con historia, pero lo que pasa es que historia se cerró durante mucho tiempo, se hicieron visibles. Por eso mencionaba, por ejemplo, a María Arango. No fue la única. Por ejemplo, en el Valle está la famosa, que le decían la vietnamita, que fue tal vez la líder más visible del movimiento estudiantil en los 70s. Bueno, y muchas otras que sus nombres se me escapan en este momento, Socorro Ramírez en la Universidad Pedagógica, en fin, habría muchos ejemplos de eso. Creo que tiene que ver con la politización del movimiento, con la irrupción de la mujer, la presencia de la mujer en ciertas profesiones ya que son menos discriminadas y que son, digamos, van haciéndose más homogénea la composición. Y bueno, y por el mismo, yo creo que el desarrollo del pensamiento feminista, que no era muy visible en los 60s y 70s, pero que ya comienza a insinuarse y que muchas de las líderes estudiantiles van a terminar conformando pues el movimiento feminista. Pero Marimelda, pues ahí sí que yo me meto en terreno de que es más tuyo, y más bien algún día esperaríamos una conferencia tuya sobre el tema. Mi chica. Juliana Triana. Otra pregunta. Juliana Triana pregunta, ¿por qué a nivel histórico destaca tanto el proceso regional de la UIS en el movimiento estudiantil? ¿Y cómo es el impacto a nivel nacional de su movilización a mitad del siglo XX? Por acá tenemos otras dos preguntas. ¿Qué ha pasado con los líderes del movimiento estudiantil? Daniela Montenegro pregunta. ¿Continúan inmersos en la búsqueda de soluciones a la situación del país? ¿Se han incorporado al sistema del Estado? ¿Por qué razón en Colombia los cambios sociales son escasos a pesar de existir amplio y variado número de organizaciones que buscan el cambio en el país? Ya. ¿Y cómo es la relación del movimiento estudiantil con los docentes a través del tiempo? Hijo, mi chica. Bueno, nuevamente también lo de la UIS. A ver, me ponen a pensar, ¿por qué el protagonismo de la UIS? Digamos que es curioso, tanto la UIS como la Universidad del Valle tienen un origen reciente, en los años 40, como los Andes también, pero los Andes privada. Son universidades que eran en las que las élites regionales le pusieron mucho énfasis al principio, después los fueron descuidando un poco. Pero era el sueño de las élites regionales, tanto bayunas como santanderianas, como la Universidad de Antioquia en Antioquia, pues tal vez como la Universidad Atlántico en Atlántico, etc. Ambas son de carácter tecnológico. Incluso todavía se dice que quienes orientan estas universidades son más que todo ingenieros. Y eso va a ser pues, todo un problema también para el pensamiento, llamémoslo social, de las ciencias humanas. Pero entonces tal vez por ese protagonismo de tipo tecnológico en un modelo de desarrollo que digamos como cercano al extractivismo, especialmente en la UIS por la cercanía de Barranca, ingeniería de petróleos y toda esta cosa, hizo que digamos fuera muy visible lo que allí ocurría y pues diríamos que en el caso de la UIS es muy fuerte la participación del ELN en el movimiento estudiantil. Muchos de los líderes del ELN venían del movimiento estudiantil o van a estar influidos. Hasta Jaime Arenas, pues asesinado o ajusticiado, como se quiera. No, pues cada palabra tiene su, yo diría que asesinado, bueno, por sus antiguos compañeros, Jaime Arenas, pues que tiene ese libro tan importante que es La guerrilla por dentro, que fue hay que decir que Jaime Arenas era la mano derecha de Camilo Torres.
y fue, digamos, el sucesor de Camilo en el Frente Unido. Después entró a la guerrilla y le tocó el juicio contra Jaime Medina Morón, contra Julio Cortés, digamos, contra líderes. Por ejemplo, Cortés había sido, Julio César Cortés creo, había sido el líder de la FUN, había sido el presidente de la FUN, entró al ELN, y Víctor Medina Morón fue pues el segundo a mando del ELN, y pues fueron en un juicio de Fabio Vázquez Castaño, pues fueron condenados. Incluso Jaime Arenas le tocó actuar de fiscal, creo, y bueno, al ver esos fusilamientos, pues se desanima y sí, deserta de la guerrilla y termina pues luego de asesor de Luis Carlos Galán, etc. Bueno, pues no quiero entrar en el caso detallado de Jaime Arenas porque implicaría pues todo un estudio. Pero hay que decir que sí, digamos, esos factores, llamémoslo de carácter un poco objetivo, el peso de las élites, la formación tecnológica, los recursos que digamos, departamentales y de fundaciones privadas allí, entre otras fundaciones norteamericanas y todo, con una politización y en parte también incentivada por la fuerte presencia del ELN, en eso hace que la UIS pues sea muy destacada. De hecho, en el 64, cuando recién creada la FUN, la UIS va a tener una movilización impresionante en torno pues al rector que les imponen con unos intentos de reforma pues muy pro norteamericana y cosas de estas. Los estudiantes de la UIS se vienen en una caminata desde Bucaramanga hasta Bogotá, tienen que ser recibidos por Guillermo León Valencia. En la Universidad Nacional los acogen pues con mucho entusiasmo, etcétera. Hay, por ejemplo, una de las figuras visibles era Jaime Arenas. Y bueno, luego hay una votación y terminan pues votando el paro y prácticamente tumbando al rector Villarreal, creo. Entonces fue un movimiento que en el 64 impactó mucho. Realmente fue lo más visible en ese momento del movimiento estudiantil y de la FUN. Y de hecho la FUN tenía presidente generalmente de la Universidad Nacional de Bogotá y el vicepresidente o segundo de mando era de la UIS. Entonces, pues, y bueno, sí pudo haber una cierta influencia de Elena allí en esa organización, pero eran varios los grupos que en ese momento estaban detrás de esa cosa. Ay, la pregunta por los líderes estudiantiles, pues, a ver, hay de todo como en botica. Hay gente que ha seguido siendo muy consecuente. Algunos de ellos siguieron vinculados al mundo universitario como profesores. Yo les confieso que yo nunca fui líder estudiantil, entonces de eso estuve y participé, como sigo haciéndolo, pero sin liderazgos. Algunos siguen siendo pues líderes políticos, digamos que consecuentes con sus ideas de cambio, ya tal vez no tan revolucionario como lo pensaban en los 60s y 70s, pero por lo menos, digamos, de cambio radical. Otros sí entraron al establecimiento, pues, y bueno, para qué doy nombres, pero ahí ustedes deben conocer. Y algunos dieron unos giros políticos ya demasiado, pasar, digamos, pues porque uno hasta volverse, pero hay algún profesor mío que era cubano exilado, yo soy de la Javeriana, no soy de la Nacional, aunque soy en este momento nacionalista 100%, pero pues me educaron en la Javeriana. Un profesor cubano, Augusto Montenegro, decía que uno tenía el corazón en la izquierda y el bolsillo en la derecha. Entonces, pues algunos, el corazoncito pues les dejó de latir por ese lado y el bolsillo marcó, pero otros dieron unos giros y hay un sector del uribismo que viene de la vieja izquierda que son precisamente los más, no sé cómo llamarlos, peligrosos, riesgosos, porque siguen manteniendo el mismo dogmatismo de izquierda, pero ahora uribistas. Entonces, bueno. Pero yo no quisiera generalizar y no todos terminaron en eso, son trayectorias distintas. Bueno, de hecho uno ve que en las calles hoy en día vemos mamás, hasta abuelas, que son viejos dirigentes del movimiento estudiantil o participantes de esos movimientos hay activos. ¿Por qué razón en Colombia los cambios sociales son escasos a pesar de existir un amplio
de organización que busca. Joder, chica, esa sí es una pregunta de carácter histórico. Yo diría que la violencia ha sido un factor que ha impedido muchos cambios y por eso teníamos tantas esperanzas que con el acuerdo de paz pudiéramos entrar pues en una senda de cambios, porque es que, digamos, la violencia no solamente estigmatizaba y sigue estigmatizando la protesta, sino que pues mató y asesinó a muchos líderes estudiantiles, sindicales, indígenas, campesinos. Entonces, así es muy difícil, pues, hacer una protesta en Colombia sigue siendo, si tenemos ahora 50 muertos en una protesta de 20 días, y en 2019, pues, tenemos el registro de Dylan, en septiembre del 2020 se habla de 12, 15 muertos, hoy la proporción ya está impresionantemente desbordada. Y eso, digamos, en este evento, y se supone que estamos en el posacuerdo, ¿sí? Claro que este gobierno, evidentemente, por ver trizas el acuerdo está, pues, no solamente quitando esa posibilidad de convivencia en la sociedad, sino echando de para atrás la Constitución y toda esa cosa. Bueno, pero ese es otro tema. Yo creo que la violencia ha sido un factor que ha inhibido mucho los cambios, pero esperemos que en la medida en que se conquiste democracia en las calles y todo esto, pues, y con un movimiento tan fuerte como el que ustedes están participando, pues yo tengo esa esperanza, que ahora sí vamos a poder tener cambios. ¿Y cómo ha sido la relación con los docentes a través del tiempo? Bueno, también es una pregunta difícil, pero pues puedo hablarlo un poco como docente. Ha sido una relación, pues, que dijéramos, al principio pudo ser un poco subalternizada, y sin duda, pues, obviamente el profesorado pues tiene una influencia muy marcada en el estudiantado, pero no lo determina, por fortuna, para bien y para mal. Pues ustedes me oyen acá y algunos dirán, son cuentos de Archila y no sé qué. Otros pueden simpatizar conmigo, pero bueno, en la medida en que yo no pretendo predicar aquí, imponer cosas, sino pues dialogar, pues eso es otro elemento. Pero yo creo que el profesorado fue más activo en los movimientos universitarios en los años 70 y 80. Ahí estuvimos mucho más activos, había comité amplio, había paros también, incluso profesorales, ¿sí? Y en eso pues hubo expulsiones, represión y todo. Yo creo que hay que decirlo, pues seguramente si aquí hay colegas, aparte de Constanza y Marimelda, que han formulado preguntas, pues tendrán su derecho de réplica, pero creo que el profesorado en los años 90 entró en una lógica un poco individualista del puntaje, de la publicación en la revista indexada para ganarme más puntos, y entonces eso nos ha puesto en una perspectiva muy individualista, poco solidaria. Yo no generalizaría, pues si todavía hay colegas, profesores y profesoras muy activos, muy consecuentes, y creo que todavía hay gente muy, por supuesto, valiosa académicamente. Yo no desprecio, no digo que esos profesores pues sean unos neoliberales perdidos, pero sí nos hemos individualizado y pues en ese sentido, digamos, el protagonismo que siempre ha tenido el movimiento estudiantil ahora es muy marcado, y por eso yo iniciaba la presentación con esa frase del Manifiesto de Córdoba. Yo sí sigo pensando que la vida universitaria está muy marcada por el movimiento estudiantil. No quiere decir que sea perfecto y que nunca se equivoque, ¿no? Pues, errores los puede cometer cualquiera, pero esa es una voz muy importante que yo trato de escuchar. Bueno, bien, Daniela incorporó la referencia que yo hacía a la palabra vandalismo. Entonces creo que ahí estamos, porque ya además son las 7:02, entonces esto se va a acabar prontamente. De mi parte, pues les agradezco la paciencia, las preguntas muy interesantes. Algunas me pusieron un poquito a sufrir y a pensar en voz alta, lo cual a veces tiene sus riesgos, porque puede uno equivocarse en algunas apreciaciones, pero pues también lo jalona a uno a pensar un poco más allá. No sé si Violeta o Adriana o quieran hacer alguna intervención final. Yo por lo menos aquí terminaría.
No, profe, pues darle las gracias por permitir este espacio y por la conversación. Creo que hemos venido teniendo varias actividades relacionadas como la coyuntura del paro. Este es uno de los segundos conversatorios que da el profesor Archila como en el contexto así de la coyuntura en el Departamento de Historia. Esperamos como seguir nutriendo estos espacios y a los próximos eventos, pues todas y todos están cordialmente invitados. Y muchas gracias, profe. Y Verónica, y Violeta, perdón, Verónica. Tranquilo, profesor. Pues sí, nada, igual lo mismo que Adriana, mil gracias por compartir con nosotros su profundo conocimiento sobre los movimientos estudiantiles. Yo creo que comprender estas trayectorias históricas pues arroja muchísima luz sobre la coyuntura actual. Bueno, nos muestra que desde el ser estudiantes podemos construir movimientos muy importantes que gestan pues transformaciones profundas. Entonces, pues también quiero agradecerles a todos y todas por su asistencia y ojalá nos sigamos encontrando en estos espacios de diálogo. Bien, bueno. Entonces, que tengamos buena noche y cuidémonos de todos los virus, especialmente de aquel de la violencia oficial, pero también del COVID y toda esta cosa. Bueno, ojalá salgamos adelante en este evento, en este paro. Buena noche.